La Iglesia Adventista del Séptimo Día nos da la bienvenida al Simposio del Libro Eventos de los Últimos Días. No dudamos que será de gran bendición. Invitemos al Espíritu Santo de Dios para que nos guíe en el estudio de hoy. Dios te bendiga, querido hermano y hermana. Qué gusto poder estar por este medio para estudiar juntos la palabra de Dios. En esta oportunidad estudiaremos un tema muy importante para nuestra iglesia y lo encontramos en el capítulo número 12 del libro Eventos de los Últimos Días. Lleva como título El zarandeo. Para poder entrar en este estudio, vamos a pedir la dirección divina por medio de la oración. Padre nuestro que está en los cielos, santificado es su bendito nombre. Señor, pedimos la plenitud de su Santo Espíritu para poder entender y comprender lo importante que es el zarandeo, para poder entender, Señor, en qué parte de la profecía nos encontramos, para hacer lo necesario y estar más cerca de ti. Señor, acompáñanos en este estudio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El zarandeo. Muy importante hablar del zarandeo. Es un tema bastante conocido en título, pero poco entendido en concepto. Es decir, cuando hablamos del zarandeo, existen varias interrogantes en nuestra mente. Podemos preguntarnos, ¿qué significa el zarandeo? Una segunda pregunta, ¿quiénes están involucrados en el zarandeo? Una tercera pregunta, ¿cuándo da inicio el zarandeo? Para poder contestar cada una de estas interrogantes, tenemos que leer en la Biblia y también en el espíritu de profecía. Y nosotros podemos encontrar únicamente 3 referencias en la Biblia acerca del zarandeo. Encontramos que el profeta Isaías habló del zarandeo. También el profeta Amós. Y en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, se menciona también el zarandeo. Y en el Evangelio también se menciona lo que se habla también en Lucas, en el Evangelio de Mateo capítulo 13. De paso, hay una parábola, la parábola del trigo y la cizaña, que nos ayuda a entender más este maravilloso tema. El zarandeo es muy importante, pero debemos entender el verdadero significado del zarandeo. Se usa la palabra zarandeo como una figura del Antiguo Testamento. En los tiempos de Isaías y en los tiempos de Amós era muy común hablar del zarandeo. Es una palabra tomada de la agricultura, donde se pasaba por una zaranda el trigo, y el trigo fino tenía que caer y la paja quedaba en la zaranda y era llevada por el viento. Usando esta figura muy común en el Antiguo Testamento, también la aplicamos hoy día en nuestra vida espiritual, es decir, con nuestra iglesia. Y se habla del zarandeo como algo que se practicó en el antiguo, pero también se habla como un evento maravilloso que estará presente en el tiempo del fin. Y cuando nosotros vemos la Biblia, nos damos cuenta que en ella hay profecía mesiánica que tiene que ver con la venida del Mesías, el ministerio del Mesías, la muerte y la resurrección de Jesús como el Mesías sufriente. Pero también se menciona
la profecía clásica condicional, es decir, muy aplicada en el Antiguo Testamento porque dependía de la condición del pueblo para que se cumpliera o no. Pero también se menciona la profecía apocalíptica, y esta profecía apocalíptica se encuentra en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis, pero también encontramos en algunos otros lugares de la Biblia. A diferencia de las demás, la profecía apocalíptica sucede porque tiene que suceder. No depende de una condición, sino que está escrita y debe de suceder lo que en ella está. Cuando hablamos del zarandeo, en la parábola de Mateo, Jesús mismo contó esta parábola. Y él dice en la parábola que esto será en el tiempo del fin. Y nosotros entramos en conflicto con nuestra iglesia cuando queremos identificar quién es trigo y quién es cizaña. Y nos metemos en un conflicto porque entonces estamos haciendo algo que únicamente le corresponde a nuestro Padre Celestial. Y la Biblia es clara al mencionar las limitaciones que tenemos nosotros como humanos. Y hay muchas cosas que únicamente le competen a Dios. Ahora, teniendo el significado, ¿qué es zarandeo? ¿De dónde es tomado el zarandeo? Vamos a identificar también cuándo comienza el zarandeo. En Joyas de los Testimonios, en el tomo 2, Elena G. de White dice que estamos en el tiempo del zarandeo. No está hablando para un tiempo más postrero, está hablando para estos últimos días en los que vivimos. Ella dice, ahora estamos en el zarandeo, en el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará, dice ella, a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y acciones. Esto tiene que ver también con el texto que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace comete pecado. Entonces, este es el momento crucial en la historia humana, donde cada creyente decide de qué lado estar en la historia. Este momento en el que usted y yo vivimos es muy importante, porque de aquí, de las decisiones que tomamos, depende nuestra eternidad. Y muchos han querido identificar cuándo es la venida de Cristo Jesús. Jesús dijo que nadie sabe el día y la hora en que nuestro Padre va a venir. Él lo dijo cuando estuvo en su ministerio, es decir, cuando Él estaba en la condición de humano, pero como persona divina de la deidad, Él sabe cuándo va a venir. Pero muchos han querido saber. Lo que sí encontramos nosotros en la profecía bíblica es que hay acontecimientos que nos indican que la venida del Señor cada día está más cerca. Y cuando nosotros vemos lo importante que es saber a dónde nos encontramos. Porque cuando usted no sabe en qué parte de la profecía bíblica se encuentra, cualquier cosa le va a dar miedo. Y vino la pandemia y muchos pensaron que ya era la segunda venida de Cristo. Llegó la vacuna y muchos han tenido pensamientos equivocados por la ignorancia de la profecía bíblica. Este momento es un momento muy importante porque estamos en el tiempo antes de que se implemente la ley dominical. Es decir, estamos en el tiempo de gracia, antes de que el pueblo de Dios reciba su sello, antes de que se dé
el fuerte pregón después de que haya descendido la lluvia tardía, es decir, el Espíritu Santo sobre el remanente de Dios. Estamos en un tiempo donde lo que nosotros decidimos es muy importante. Pero cuando nosotros vemos el zarandeo, lo vemos también como una necesidad para la iglesia. ¿Está escuchando bien? Es una necesidad. ¿Por qué? Porque podemos pensar que nosotros estamos bien en los caminos del Señor, pero al llegar el momento de prueba, al llegar momentos difíciles en nuestra vida, allí se identificará verdaderamente si amamos a Dios o no. Y el capítulo 12 y 13 de Apocalipsis nos muestran el tiempo de persecución y pruebas, donde se identificará quién es verdaderamente parte del remanente de Dios. Entonces, el Señor viene pronto y como iglesia debemos prepararnos. Y en cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo, porque entre nosotros hay hombres que no aman la verdad ni honran a Dios. Estamos en el tiempo de zarandeo, mis queridos hermanos y amigos. Pero en este tiempo la prosperidad contribuye a que ingresen en la iglesia multitudes que meramente profesan la religión. Y esto que tiene que ver también con lo que ya hemos visto en la historia. Porque el enemigo de Dios está interesado para que nadie se salve. Pero Dios está interesado en que usted y yo procedamos al arrepentimiento y encontremos la salvación y la vida eterna en Él. Así es de que en los primeros siglos nos damos cuenta que el enemigo de Dios usó la persecución como una herramienta como una estrategia para acabar con el pueblo de Dios. Esto no le dio mucho resultado, porque cuando los verdaderos creyentes a Dios, ellos morían gozosamente por creer en la verdad de la palabra de Dios. Cuando las persecuciones incrementaban, el cristianismo también incrementaba. Entonces, el enemigo usó otra estrategia: hacer que multitudes entraran a la iglesia. Como ya no pudo acabar con la iglesia desde afuera, pensó en trabajar desde adentro. Y por eso comenzó a infiltrarse falsas doctrinas, creencias extrabíblicas, es decir, que no están en la Biblia, mentiras satánicas. Y hemos visto cómo muchos han querido tergiversar el mensaje verdadero de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es eterna y no podrá ser quitada, porque es el carácter mismo de Dios. Entonces, la prosperidad ha hecho esto, que muchos puedan entrar de esta manera. Ahora, cuando nosotros lo vemos en el libro de Apocalipsis, el tiempo en el que nosotros vivimos es un tiempo mencionado en Apocalipsis como el tiempo laodicense, donde hay mucha frialdad espiritual, donde hay mucha necesidad de Dios, donde el ser humano está interesado en vivir de apariencia y no por experiencia. Es decir, dicen conocer la verdad, dicen amar a Dios, pero es un cristianismo superficial. Y el capítulo 12 de Eventos de los Últimos Días, con este tema del zarandeo,
está haciendo un llamado a la unidad de la iglesia, está haciendo un llamado de una manera congregacional y también de una manera personal con cada individuo a acercarse más a Dios. Está haciendo un llamado al reavivamiento en la vida de cada creyente. Y el error que muchas veces cometemos es que queremos una reforma sin antes experimentar el reavivamiento. El reavivamiento es primordial y luego viene la reforma. Entonces, cuando nosotros hablamos del zarandeo, estamos hablando no algo que va a comenzar en un tiempo futuro, sino algo que ya lo estamos viviendo. La iglesia está siendo sacudida, las pruebas están presentes. Vemos diferentes problemas en la iglesia. Vemos cómo muchos grupos han querido separarse de la iglesia. La iglesia está siendo zarandeada. Las dificultades ahí están. Y muchos débiles en la fe están tomando decisiones por abandonar la iglesia, por abandonar la fe. Y esto ya estaba profetizado. Están queriendo llevar un mero formalismo. Están queriendo llevar una religión fácil, una religión que se acomode a mis gustos. ¿Por qué? Porque la humanidad hoy día ha cambiado salvación por diversión. Y siento mejor divertirme que salvarme. Entonces, también en la Biblia nos dice en primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y esto está sucediendo en nuestros días finales de la historia humana. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros vemos que ya estamos en el tiempo del zarandeo. Y hoy más que nunca debemos estar más firmes en el Señor, confiando en sus promesas, creyendo en su palabra y esperando su segunda venida. Pero también nosotros vemos que la Escritura nos dice que este tiempo es tan importante porque ser miembro de la iglesia no me garantiza la salvación. Podemos tener nuestro nombre escrito en el libro de la iglesia, pero eso no me hace ser salvo. Lo que me ayuda para la salvación es tener una experiencia más cercana con Cristo. La iglesia está necesitando esta cercanía con Cristo. Pero también la Biblia menciona que en la iglesia habrá dos grupos. Estará el trigo y la cizaña. Y estos van a crecer. No solamente el trigo crece, también crece la cizaña. Y estos crecen juntos. Por eso es que representa la iglesia. Crecen juntos. La iglesia está compuesta de buenos y malos. Y crecen juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y quiero detenerme un poco en esta parte, porque se corre gran peligro cuando queremos ir más allá de la limitación que tenemos como hijos de Dios y como miembros de iglesia. ¿Por qué? Porque queremos controlar la vida espiritual de la iglesia, hablando en el sentido que nos tomamos la tarea en muchas ocasiones en identificar quién es trigo y quién es cizaña. Y nos creemos tan perfectos, nos creemos tan formalistas, que queremos también tener la cosecha. Pero allí entramos en un problema directamente con la Biblia, porque el único que tiene la potestad para poder obtener, para poder cegar esta cosecha, es Cristo Jesús.
Pero cuando vemos la figura en el Antiguo Testamento, cuando se tiraba el grano, cuando la espiga caía, el grano quedaba, el grano pasaba la zaranda y quedaba sobre la zaranda la paja, es decir, la cizaña, y esa volaba, el viento la llevaba y era quemada. Pero nosotros vemos en nuestra actualidad algunos que han pensado que la organización no está funcionando bien, que la iglesia se ha desviado de los principios que enseña la Biblia. Entonces toman la decisión de formar grupos pequeños que han crecido algunos de ellos, pero otros han desaparecido con el tiempo. Se han separado de la iglesia pensando ser trigo. Pero cuando yo leo en la Biblia y leo en el espíritu de profecía, me doy cuenta que el trigo no es el que se aparta, el trigo es el que permanece. La iglesia tendrá muchas pruebas, la iglesia tendrá persecución, la iglesia será cuestionada, la iglesia tendrá conflictos con el mundo. Sí lo tendrá, pero el que verdaderamente ha puesto sus bases en Cristo Jesús como el fundamento de la iglesia, no se apartará de ella. Pase lo que pase, será un fiel a la palabra de Dios. Así es de que no nos compete a nosotros identificar, mucho menos decir quién es trigo y quién es cizaña. Usted no va a esperar que el sábado en la iglesia el hermano le diga feliz sábado trigo y usted le va a responder que Dios te bendiga cizaña. Eso no nos compete a nosotros, no nos compete, porque desde el momento que pensamos ser trigo ya estamos caminando hacia el grupo de la cizaña. Pero también la prosperidad contribuye a que ingresen en la iglesia multitudes que meramente profesan la religión. Y la sierva del Señor, ella nos tiene muchas citas acerca de este tema. Y es necesario, sí es necesario. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros estar más cerca de Cristo, no por apariencia, sino por lo que verdaderamente nosotros somos ante Él. No es un cristianismo superficial, es un cristianismo que verdaderamente tenga una experiencia con el Señor. Ahora, ¿qué es lo que produce el zarandeo? Elena G. de White dice que ella en cierta ocasión ella preguntó cuál era el significado del zarandeo, porque ella había visto el zarandeo en su visión y el Señor le mostró que el zarandeo es el mensaje directo que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia. Es decir, tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Cuando verdaderamente tenemos pruebas en nuestra vida y allí se mostrará quién verdaderamente está del lado de Cristo. Es por eso que muchos salen de la iglesia, no soportan la prueba, pero Dios siempre tendrá un pueblo remanente que estará con Él por la eternidad. Hablar del zarandeo es hablar de un tema muy necesario para nuestra iglesia, porque el enemigo en estos tiempos finales de la historia presentará falsas doctrinas, tales como la doctrina de que no existe un santuario en el cielo. Y este es uno de los puntos
que hace que muchos se aparten de la fe. Muchos entran en discusión en cuanto a estos asuntos que se presentan. Ahora, también en las escenas finales de la historia humana, nosotros vemos a hombres a quienes Dios ha honrado grandemente. Imitarán al antiguo Israel, un abandono de los grandes principios. Escuche bien, tiene que ver con los principios que Cristo ha establecido en sus enseñanzas. Ahora, ¿cuántos dicen hoy día ser adventista y creen de una manera superficial en los principios de la iglesia, pero no obedecen a ellos mismos? Y en el libro Eventos de los Últimos Días, capítulo tras capítulo, se ha mencionado acerca del día de reposo, porque el día de reposo llega a ser la señal para el pueblo de Dios. Pero cuando se implemente la ley dominical, no únicamente va a ser una señal, sino que va a ser el sello para el pueblo de Dios. Y esto tiene que ver porque la iglesia está siendo zarandeada, y muchos que han sido fieles adoradores al Señor, aparentemente están optando por apartarse de los principios. Han tomado decisión de poder trabajar el día sábado. Han tomado decisión de poder apartarse como lo enseña la palabra de Dios. Así de que todos estos principios tienen que ver de una manera muy especial con el zarandeo que se está dando en la iglesia. Por eso que la palabra de Dios dice: el que se considere estar firme, vea que no caiga. Porque muchos mostrarán que no son uno en Cristo, que no están muertos al mundo como para que puedan vivir con Él. Y serán frecuentes las apostasías de hombres que han ocupado cargos de responsabilidad. Y esto es lo que estamos viviendo. Esto es lo que está enfrentando nuestra iglesia hoy. Cuando veo la iglesia en los días de culto, día domingo, día miércoles y día sábado, muchas veces al ver los templos vacíos, me doy cuenta que la profecía se está cumpliendo. Por una parte me da tristeza, me preocupa, pero por otra parte me llena de felicidad. Me preocupa porque muchos están en ese enfriamiento espiritual y les da igual congregarse o no, pero me da felicidad porque lo que está en la palabra de Dios y está en el espíritu de profecía se está cumpliendo. Y en este zarandeo nosotros vemos que el remanente que va quedando es muy poco. Ahora nosotros vemos también que el zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas. Esto nos dice testimonios para la iglesia. Y la paja será llevada por el viento como una nube, aún del lugar donde no solo vemos terreno de rico trigo. Pero pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. Qué cita más poderosa. Y esta cita es para ti, esta cita es para mí. Queridos hermanos y amigos, cuidemos nuestra vida espiritual, acerquémonos cada día más a Cristo, no únicamente por apariencia, no únicamente con un cristianismo superficial, sino con una experiencia espiritual, porque Dios nos está haciendo el llamado y el zarandeo es necesario, porque allí se ve quienes verdaderamente están del lado de Dios. Para ir avanzando, y ya casi en la parte final de este estudio, cabe mencionar que cuando
cuando el profeta Amós habló en el capítulo 9, versículo 9, él dice que porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en tierra. Así es de que el zarandeo es con la casa de Israel. El zarandeo es con la iglesia. Van a llegar pruebas. Estás enfrentando luchas difíciles en tu vida. Estás pasando por momentos de oscuridad. Pero Dios nunca te va a dejar si tan solo tienes la disposición de serle fiel, aún en la prueba, aún en la dificultad, aún en la oscuridad. Dios siempre te va a hacer fuerte con principios en tu vida para mantenerte firme y estar así hasta el día final. Así es de que es bíblico, el zarandeo sí es bíblico, está también en el espíritu de profecía y es necesario, así como lo fue en 1844 cuando muchos habían creído aparentemente en la segunda venida de Cristo. Cristo Jesús no vino, y después de 1844 muchos se retiraron y quedó un número muy reducido de todos los creyentes que había. Ahora nosotros esperamos la segunda venida de Cristo, y por eso es que es muy importante, y es cuando nuestra fe debe crecer aún más. Porque hemos escuchado mucho que Cristo Jesús viene pronto y Cristo Jesús no ha venido. Debemos avanzar por fe, porque si Él lo prometió, Él va a volver por nosotros. Y el zarandeo tiene que ver, sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque como Cristo Jesús no viene pronto, entonces entra un enfriamiento espiritual. Entonces entras en un desánimo. Hay un decaimiento espiritual y muchos apostatan de la fe porque están dudando de las promesas de Dios. Pero Cristo Jesús va a venir y este momento es muy importante porque cada día debemos decidir por Cristo. Debemos decidir nosotros estar del lado de Él, porque solo en Él hay salvación y hay vida eterna. Así es de que quiero leer un texto más. Lo encontramos en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido ¿para qué cosa? Para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y que tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Así de que Satanás está zarandeando a la iglesia, porque Satanás quiere que tu fe decaiga. Satanás quiere que tú mueras espiritualmente, pero si tú pones tu confianza plenamente en Dios, dice el texto bíblico: yo he peleado por ti para que tu fe no falte. Dios peleará por nosotros y Dios nos dará la victoria. En esta oportunidad hemos hablado de el zarandeo, el significado del mismo. Hemos hablado cuándo comenzó, ya estamos en el zarandeo. ¿Con quién tiene que ver el zarandeo? Con la iglesia de Dios. ¿Quiénes son trigo? ¿Quién es cizaña? No nos compete a nosotros. Lo único que debemos hacer es tratar la manera a lo mayor posible de ser fieles al Señor. Y cuando el Señor venga a cosechar, que nosotros seamos trigo para estar con Él por una eternidad. ¿Seremos zarandeados? Sí. ¿Tendremos dificultades? Sí. Pero Dios estará con nosotros.
Queridos hermanos y amigos, que Dios nos pueda bendecir y nos ayude para poder ser trigo y vivir con Él por una eternidad. Dios te bendiga. La Iglesia Adventista del Séptimo Día agradece su compañía en el estudio de hoy durante el Simposio del Libro, Eventos de los Últimos Días. Pidamos a Dios que nos mantenga unidos y creciendo en su gracia. Te esperamos el día de mañana.